Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Comenzamos la última jornada de la 7ª Escuela del Foro, de la Asociación Foro por la Memoria. Yo quería empezar dando las gracias a Mirta, por supuesto, porque creo que es un cierre de gala, contar con su exposición. Además, una fecha tan significativa para todos nosotros como es el 80 aniversario de la fundación de las Brigadas Internacionales, que es un ejemplo de compromiso, de militancia y de internacionalismo. En estos días que todo se pone en duda, todos los valores flojean, que andamos buscando referentes, yo creo que un referente muy importante para nosotros son las Brigadas Internacionales de indudable valor histórico y sobre todo una cuestión muy importante que siempre hemos defendido desde el Foro por la Memoria es defender el revisionismo. Hay teorías históricas, por eso es muy importante contar hoy con Mirta, que están jugando con la equiparación. La equiparación de comparar los dos bandos, de comparar el totalitarismo fascista con los esfuerzos democráticos por apoyar la Segunda República de los voluntarios que vinieron a España en el año 36. Por eso es importante, nosotros siempre hemos dicho que la memoria no es solo un valor de recordar, no es solo un valor nostálgico, sino que es un valor de impulso ideológico. Y que por tanto necesitamos tener conocimiento, tener pedagogía para poder avanzar en la sociedad actual y poder intentar transformar la sociedad contemporánea. Que no nos engañen, porque sin valores de memoria democrática va a ser muy difícil el cambiar la sociedad en la que vivimos. Si no tenemos un pasado con todos sus defectos, con todas sus contradicciones, que también las tiene, pero un pasado en el que agarrarnos, asirnos, no vamos a poder intentar cambiar la sociedad. Os dejo con Mirta, pero antes también os presento a Juan Ramón, que luego cerrará la escuela. Juan Ramón es el presidente de la Fundación Domingo Malagón y estaba hablando yo de memoria. La memoria también nos vale para resistir. Yo creo que la Fundación y todos nosotros hoy aquí somos un ejemplo de resistencia y Juan Ramón es el presidente de este colectivo, que luego tenemos el honor que cierre la escuela. Nada más, muchas gracias por vuestra presencia. Os dejo con Mirta. Buenas tardes. La verdad es que es emocionante ver tanto público, puesto que realmente uno con estos temas tiene vocación de minorías, más que vocación se ha acostumbrado uno a no tener un público muy amplio, pero a mí me gusta mucho hacer una mirada colectiva sobre la historia, porque la historia que últimamente está un poco de capa caída en nuestra sociedad inmediata por su materialismo, por su empirismo. Sin embargo, la historia, diríamos, nos inspira para vivir, y más esto que vamos a ver hoy, más que vamos con este tema, porque realmente este tema yo creo que pone a España en un lugar de primera fila en la historia universal. Siempre cuando miramos a la historia de España nos acordamos de esto que dice que es país de frutos tardíos. Bueno, se me oye, por cierto. Sí, se me oye. Por cierto, también me han aconsejado como mucho 3/4 de hora. Intentaré cumplir para alivio de oyentes, porque yo sé que no es lo mismo, alivio de oyentes, ser bastante seria en esto de la hora. Como os iba comentando, en España siempre se ha dicho que es país de frutos tardíos, y sin embargo hay muchos momentos en la historia de España, distintos contextos en los cuales España fue precursora en Europa y en el mundo. Uno de ellos es este momento cuando en el resto de Europa, como vamos a ver en el contexto de los 30, el ejército hitleriano se paseaba por Europa y nadie le ponía frente. Y en España sus secuaces, los golpistas, le enfrentaba el pueblo español y daba un ejemplo para el resto del mundo. Bueno, pues este es uno de estos momentos, vamos a llamarle momentos estelares del pueblo español, que desgraciadamente, como todos sabemos, pues al perderse la guerra se perdió ese hálito de heroísmo que tenía Madrid, que tenía España respecto al resto del mundo.
Bueno, pues las brigadas internacionales, por lo tanto, tenemos que situarla en el contexto de los conflictivos años 30, pero también en el contexto en el cual la solidaridad internacional está en un momento efervescente. Y de hecho, uno de los lemas de las brigadas internacionales era la solidaridad de los pueblos frente a la insolidaridad de las naciones. Muy bonito, ¿eh? Y era la realidad. Es bonito porque es la realidad. Cuando Gran Bretaña, cuando todas las democracias occidentales torcían la cabeza y no querían ver lo que estaba provocando su política, en España hombres y mujeres de sus países y de otros países estaban expresando esa ayuda al pueblo español sitiado y sin derecho de defensa, sin derecho de defensa. Las cosas se pusieron muy difíciles cuando el golpe militar, yo conozco gran parte, o nos conocemos gran parte del público, hay muchos amigos y son amigos que conocen la historia, esta historia, ¿no? Conocen que el pueblo español en ese 17 de julio en el Marruecos español y 18 de julio en la península enfrenta un golpe militar que no logra su principal objetivo, que era tomar el poder, y sin embargo desencadena aquello que decía evitar, es decir, el desorden, la toma del poder por parte del pueblo, todo eso que era la fraseología del fascismo. Bueno, pues justamente es lo que provoca. Entre esa fecha y septiembre, octubre, noviembre de 1936, estas fechas justas que estamos ahora, en estos momentos es cuando se forja un cambio fundamental que le va a dar vida a la defensa de la República, porque esa defensa fue absolutamente extraordinaria. Me gusta decir que fue un milagro laico, puesto que realmente las condiciones de la resistencia, y fundamentalmente de la resistencia de Madrid, fueron heroicas, se desmoronó el Estado, se desmoronó el ejército, y con esos mimbres se tenía que defender la República, se tenía que defender el pueblo. Imaginemos por lo tanto que el gobierno además se encuentra con que va a las cancillerías extranjeras y dice: no, nosotros tenemos unos acuerdos bilaterales para que nos vendáis armas. No, es que espera, que esto no está tan fácil. Y en un breve plazo, aproximadamente en el 27 ya de agosto, ya se sabe por parte del gobierno español que se va a firmar el acuerdo de no intervención. ¿Sobre qué? Sobre los asuntos de España, gobierno de no intervención, y por lo tanto aquí no ha pasado nada, es decir, que de acuerdos bilaterales o multilaterales ni caso, porque no se va a vender armas por parte de Gran Bretaña, por parte de Francia, por parte de las teóricamente naciones amigas de la República Española. Mientras esto se estaba gestando en las cancillerías extranjeras y el gobierno buscaba armas, habituallamiento muy diverso para la defensa, por otro lado, pues ¿dónde está el ejército? ¿Dónde está el ejército? El ejército de la nación. Una parte de ese ejército de la nación se ha visto sometido al golpe militar y por lo tanto no puede elegir tampoco. Unos se han sumado al golpe, diríamos, intelectualmente, pero otros se han visto obligados a ello y por lo tanto no tienen libertad para decir que sí o que no, y en la zona republicana el ejército está despedazado realmente. De ahí que nosotros tengamos que pensar en ese milagro laico, y en ese milagro laico vamos a la formación de las milicias.
¿Cómo se defiende la República? ¿Cómo se defiende Madrid con las milicias populares? ¿Qué son las milicias populares? Voluntarios, fundamentalmente hombres, y esto hoy en día hay que decirlo porque hay una sensibilidad lógica al respecto, y un sector de mujeres que se incorporan a la defensa. ¿Con qué armas? Con las armas que toman de los cuarteles, con las armas que toman de donde pueden, y esas son las que sirven para la defensa de la República. Entonces, estas son las condiciones extraordinarias que permiten la supervivencia de aquello que había nacido de las urnas 5 años atrás. Realmente muchas veces se dice, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué la República no hizo esto o dejó de hacer esto otro? Sí, hizo lo que, yo diría casi lo que pudo, pero el plazo de la República es un plazo muy breve, son realmente 5 años en paz, y en esos 5 años se hizo mucho, se pudo hacer más, por supuesto, pero dadas las condiciones y dada en fin, lo que era la ultraderecha de este país, se logró la primera democracia española del siglo XX, es la República. Yo creo que para los aquí presentes eso es indiscutible. Y por eso, por cierto, ¿dónde está Javi? Javier Moreno. Estabas escondido. Estaba emboscado. Sí. Por eso, evidentemente, hay gente que pretende equiparar los llamados dos bandos, y no, en ningún momento pueden ser equiparables, porque por un lado estaba el gobierno nacido del pueblo y refrendado por varias elecciones, y por otro lado estaban los golpistas. Es que no se puede discutir, por mucho que quieran vestir a la mona de seda, lo siento. Por otro lado, estamos viendo que el gobierno busca ese habituallamiento bélico en los mercados internacionales a un precio fuera de lo común, a un precio el que marca el mercado, pero la solidaridad ayuda en este terreno. Y sobre todo esta situación límite en el ámbito de la defensa empieza a cambiar cuando Madrid está a punto de caer. Madrid es un ejemplo para el mundo, es el pueblo el que defiende Madrid. Y por lo tanto, ¿cómo sobrevive ese Madrid, esa capital en estado límite? Se organizan las milicias populares, milicias que en principio, bueno, vamos a decir que son de la izquierda, y dentro de la izquierda yo creo que también es indiscutible el papel del Partido Comunista. Como sabéis la mayor parte de los aquí presentes, el 5º regimiento de milicias populares lo inspira el Partido Comunista, y es, diríamos, la primera fórmula de organización, la primera fórmula de cohesión, porque uno de los problemas que se tenía en estos momentos es que no había coordinación. Entonces, ¿dónde están? Y esto se ve en los testimonios, ¿no? ¿Qué pasa en la carretera de Extremadura? ¿Dónde están nuestras fuerzas? No se sabía dónde estaban las fuerzas. Que no estaba ahí la milicia de la aguja o la milicia de artes blancas, no había coordinación, y por lo tanto el 5º regimiento de milicias populares es la que por primera vez logra esa coordinación entre las fuerzas populares. Hay que ver que si ese germen de las milicias coordinadas y organizadas es el 5º regimiento, ese 5º regimiento será también la semilla del muy cercano Ejército Popular Regular, porque también va a servir como puesta en marcha, como preámbulo de lo que será el Ejército de la Nación, el retorno del Ejército de la Nación. Claro que el Ejército de la Nación pues tenía, diríamos, el desprestigio de que se había sublevado en parte. Y por lo tanto el término
militarización creaba sarpullido en mucha gente y sobre todo en la gente militante, y esto pues es lógico, ¿no? Y ese sarpullido, pues ¿cómo se supera? Se supera profundizando en la organización, intentando evitar las lacras que se habían evidenciado. Una milicia comía caliente y otra milicia comía frío y otra no comía, y por lo tanto, por ejemplo, la mujer se había incorporado a la vida activa con la República, pero en este momento era, quieras que no, una minoría. Las mujeres, muchas mujeres, y tuvieron un papel muy importante también en la retaguardia, llevaban a sus compañeros, a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos o a sus novios, llevaban comida. ¿Por qué? Porque no estaba organizada el abastecimiento. Esto es muy dramático, pero claro, teniendo enfrente al ejército pretoriano, teniendo enfrente al ejército fascista, cuando ya se sabía en Madrid, y recuerdo que estamos en septiembre, octubre y noviembre de 1936, ya se sabía en Madrid lo que había sido el ejército de Queipo en Extremadura, el ejército de Queipo en Andalucía. Cuando ya se sabía todo esto, claro, la gana de luchar, vamos, estaba muy fortalecida. Y recordemos que la caída de Badajoz, que es de agosto de 1936, había nuevamente dado fe de lo que eran capaces. Ríos de sangre hicieron correr, como es conocido, en la Plaza de Toros de Badajoz. Luego, en Madrid se luchaba a muerte, y se luchaba a muerte también por lo que se conocía cómo eran, qué hacían los enemigos. En este terreno hay que recordar que en esa retaguardia, donde en ocasiones se podía ir al frente en tranvía, y esto hay muchos testimonios de esto, se iba al frente de Madrid en tranvía, las mujeres llevaban las comidas. Esto se fue, vamos a decir, se fue estabilizando de una manera más positiva, y por lo tanto se pudo regular el abastecimiento, se pudo mejorar también el avituallamiento bélico. De esta manera llegamos a septiembre y octubre de 1936. En estos momentos ya se puede dar un paso adelante y se dice que vamos en el ámbito del gobierno a la formación de un gobierno de Frente Popular. Y entonces uno se pregunta, bueno, es que si el Frente Popular había ganado las elecciones, ¿por qué el gobierno, que había nacido de aquellas elecciones del 16 de febrero del 36, ¿por qué no se habían forjado un gobierno de Frente Popular? Bueno, y esta es otra de los reproches que se suele hacer a la República. Ya sabemos que podemos hacer los reproches que queremos. Las cosas pasaron y lo que podemos es explicarnos cosas para aprender, ¿no? Se consideraba que un gobierno republicano homogéneo iba a frenar mejor la conspiración que ya se conocía del fascismo español y con el apoyo de Mussolini, que fue el apoyo realmente más profundo, amistoso y franco que tuvieron los rebeldes, los insurrectos, y por lo tanto pues ahí se está gestando un cambio, vamos, una situación que necesitaba cambiar, porque no se había frenado de una manera contundente la conspiración, que es otro de los reproches, otro de las dudas que uno le entra. Pero bueno, vamos a ver, si se sabía que había una conspiración, que Mora desde Navarra estaba conspirando, que Franco desde las Islas Canarias estaba conspirando, ¿por qué? ¿Por qué no se actúa de una manera más contundente? Bueno, en el fondo tiene poca explicación, tiene poca explicación. Quizás no se pensó que o tiene poca explicación o tiene muchas explicaciones. No se pensó la entidad del golpe militar,
porque claro, había existido un golpe militar previo que se había logrado parar, el del general Sanjurjo, y por lo tanto quizás se pensó que era una buena fórmula para dar el hachazo definitivo a esa ultraderecha que se estaba organizando con las armas. Es decir, que hay distintas explicaciones, pero lo cierto es que continuó la conspiración para la sublevación. Mola desde el norte y Franco desde las Islas Canarias, que luego va a ser trasladado, y hace poco pusieron la película en la televisión en el Dragón Rapid, que yo creo que es una película bastante conseguida y que cuando tengo clases pues, sobre esto, que es una parte nada más, pues la suelo poner porque me parece interesante y además hace muy bien el papel de Franco. ¿Cómo se llama? Juan Diego. Bueno, pues por lo tanto, desde el punto de vista de gobernación, vamos a ver la formación del primer gobierno de Frente Popular en septiembre de 1936, encabezado por Francisco Largo Caballero, y por otra parte con la integración de todas las fuerzas políticas, puesto que en breve plazo, no de inmediato, pero sí en breve plazo, se van a incorporar incluso los anarquistas, otro momento estelar en la historia mundial, puesto que no existía precedente. Luego, bueno, está bien el orgullito patrio, desde un punto de vista progresista, pues saber todas estas cosas y que no siempre pues nos cuelguen la Inquisición y, con perdón, el facherío mundial. En este país se ha dado la cara en muchas ocasiones, antes que en otros países, y además de una manera muy combativa, de una manera claramente defendiendo la libertad española y la libertad del mundo. Si esto había ocurrido en el gobierno de la nación, vamos a ir a lo que va a ocurrir en la defensa de la nación, que nos han quitado hasta el término nación, porque ellos, como sabemos, adoptaron el término nacional, y hay que cuestionarlo. Ellos no eran los nacionales, o nacionales eran todos. Entonces, nos han robado ese término, y hay que ver que la defensa de la nación nuevamente cabe en la zona republicana en manos del pueblo, de estos hombres y mujeres heroicos, voluntarios, sin conocimientos, sin capacitación militar, y esto es muy importante porque las milicias son realmente heroicas, pero ¿qué pasa? Que los que tienen enfrente son legionarios, son mercenarios marroquíes, son la élite colonialista del ejército español, y ellos eran voluntarios, y por lo tanto aproximadamente 400 y pico kilómetros desde Cádiz hasta Madrid es un paseo militar que se hace en muy poco tiempo, y de tal manera que en septiembre están a las puertas, en octubre ya están asediando la ciudad universitaria para entrar en Madrid. Y de hecho, por Cristo Rey, que se sepa el callejero de Madrid, por Cristo Rey hicieron varias incursiones que no llegaron a más porque se les pudo frenar, pero Madrid era el frente, la ciudad era el frente. De esa manera se va a tener que tomar una determinación, y a mí me gusta, no sé, decirlo así, porque este cambio, que es crucial, no es que sea un cambio ideológico, es un cambio que vino dado por las circunstancias, el cambio de milicias a Ejército Popular Regular. No es que de pronto la gente votase Ejército Popular Regular o la continuidad de las milicias, no. Es que estaban aquí a las puertas, es que iban a entrar. Y además un factor que no se suele tomar en cuenta son los bombardeos sobre Madrid. Hay bombardeos desde Madrid desde finales de agosto de 1936, y por lo tanto el agua estaba en el cuello, estaba a punto de ahogarse la ciudad. Ya os digo, no era la noción de que no sirviesen las milicias, es que tenía que ser más contundente
esa defensa. Y de tal manera que desde el gobierno se decreta la formación de ejército popular regular, con la integración de unas fórmulas revolucionarias como el comisario político. El comisario político tenía un precedente, que era el precedente soviético. Dicen también que hay un precedente en la Revolución Francesa. Bueno, es posible, pero el referente más cercano es el referente de la Revolución Soviética, y esa incorporación es importante porque se considera que de esa manera se iba a callar la boca a los antimilitaristas a ultranza. No, es que esto no es el volver al ejército tradicional, esto es ir a una fórmula revolucionaria de ejército. Compañeros, que los tenemos a las puertas, que no podemos elegir los mandos, que los mandos no se pueden elegir, que no se pueden debatir las estrategias. Algo que, sí, es que es para reírse a veces es para reírse, porque es que, pero vamos a ver, ¿a quién se le ha ocurrido que se puede discutir que si ponemos las trincheras allí o no? Eso no se puede discutir, tiene que haber un mando. Porque yo tengo conocimiento de cosas que no lo tiene todo el mundo, porque estoy en contacto, porque tiene que haber un Estado mayor. Todo esto se debate, pero ya a partir de que el gobierno también toma una determinación, este ejército popular regular. Luego, claro, las milicias son tan románticas, porque, por ejemplo, si uno lee los periódicos, y los periódicos de guerra los tenemos en la Biblioteca Municipal de Madrid, pues se hacían cosas como bandera roja, bandera negra, y esto eran pequeñas secciones. Ahora retomo el tema del ejército, pequeñas secciones en las que se decía bandera negra. ¿Qué es lo que no se debe hacer, compañero? ¿Cómo puede haber entre nosotros alguien que robe? Compañero, no podemos imitar al capitalismo, al latrocinio del capitalismo. No podemos admitir eso. Si tú, compañero, estás en mala situación, tu familia está en mala situación, lo debes comentar con el mando. Robar no es propio de personas honestas, de compañeros revolucionarios. Y claro, uno dice, qué bonito que todavía uno crea que la palabra puede disuadir a estos compañeros. Pero sí que había, y sí se hacía este tipo de recomendación amistosa inicialmente. Luego, como todo el mundo no se dejaba llevar de estas palabras y de estas recomendaciones, pues se podía pasar a un tribunal revolucionario que le podía quitar los permisos. Los permisos a la retaguardia, que eran muy ansiados por un soldado, pues podían quitarle los permisos, y esto... Entonces siempre se fue muy benévolo, siempre desde mi punto de vista se fue muy benévolo, y también con el fascismo, Esto que nos atormenta a todos los que trabajamos, a todos los que nos gusta la memoria histórica, que nos dicen, tú estás contando lo que sea, y te dicen, ¿y Paracuellos? Otra vez Paracuellos. Bueno, pues mira, Paracuellos no hubiera existido si la justicia republicana hubiera sido menos benévola, porque la mayor parte de los que se ejecutan en Paracuellos son aquellos que se han sublevado y que son encarcelados para que no sufran, diríamos, ningún tipo de contusión, no sufran, vamos a llamarlo en un término del pueblo, la justicia del pueblo. Son encerrados en las cárceles para ser juzgados. Se les saca de Madrid, pero eso no fue el gobierno de la República. Cuando se habla de represión republicana, yo tengo que decir que hay que hablar de que no fue la República, fue la falta de República, porque la República intenta cortar todo esto y lo va a lograr, va a lograr.
pero no quiero desviarme más allá de lo que estábamos viendo y por lo tanto volvamos al ejército popular regular. En ese ejército popular regular, lógicamente, se tiene que recrear el ejército desde los batallones, desde las brigadas, desde las divisiones, desde los cuerpos de ejército, y entonces desaparecen pues otro tipo de fórmulas más propias de las milicias, como son las centurias, como son pues otro tipo de fórmulas menos regulares. Y en este ejército de nuevo cuño tenemos que decir que hay un cambio muy importante que normalmente no se recuerda, que es la mujer. Uno de esos hechos extraordinarios que se conocen en esta historia de España son las milicianas. Son las milicianas, las vilipendiadas milicianas. No es el fascismo. Las vilipendiadas milicianas. Pero ¿quién vilipendiaba a las milicianas? Evidentemente el enemigo que no podía entender una mujer que tomase las armas o que estuviera en primera línea de fuego, porque no siempre las milicianas tomaban directamente las armas, pero ya la fórmula miliciana es una fórmula absolutamente revolucionaria. Y tenemos que decir que Madrid es uno de sus mejores ejemplos. Algunos de los aquí presentes conoció sin duda a Rosario Sánchez Mora, la dinamitera. Bueno, pues yo también tuve el gusto, el placer y el honor de conocerla, y Rosario, que era una persona encantadora y además era muy curiosa porque era así rubita y como muy frágil, y uno decía, bueno, pues no sé qué hará en primera línea de fuego, pero desde luego que la mujer puso todo su empeño en aquellos primeros momentos. Y ella recordaba que qué bien me viene, ha llegado justo a tiempo. Gracias. Ella recordaba que ella estaba trabajando en algo que era muy habitual en la clase obrera, gracias, en la clase obrera femenina. A veces no puedo, o sea, yo tampoco. En la clase obrera femenina, que era la costura, era modista, no sé si llegaría a ese punto, sino oficial, y estaban cosiendo en el taller, y entonces me contaba que vinieron unos chicos jóvenes en unos camiones y les dijeron: compañeras, el fascismo se ha sublevado en Madrid, tenemos que hacer algo. Y entonces ella decía que ella miró a su alrededor, levantó la mano y dijo: pero compañero, si somos todas chicas, ¿qué quieres que hagamos? Compañeras, vosotras también podéis subir a los camiones e ir a Guadarrama a defender la República, a defender la revolución. Y ella dijo: yo me apunto. Y no se lo dijo a su padre, claro. Su madre, ella era huérfana de madre, se llevaba muy bien con su madrastra, pero evidentemente no se lo dijo a sus padres que ella procedía de Villarejo de Salvanés, de aquí del sureste de Madrid. Total que con otro grupo de muchachas va he dicho Guadarrama, no, a Somosierra, y empiezan a distribuirse las tareas, y entonces dicen: compañera, tú a cocinas. Mira, compañero, vamos a ver, o sea, que yo, que estaba en mi trabajo, que me vengo aquí, que no le digo nada a mi padre, o sea, vengo aquí para meterme en la cocina. Pues estás equivocado, yo vengo aquí a luchar, a tu lado. Bueno, era una mujer de mucho empaque y se puso en primera línea,
con tan mala suerte que, claro, las condiciones de aquellas milicias de primera hora es que, primero, eran voluntarios, no tenían conocimientos militares y además no había armas. Y por lo tanto echaron mano de los mineros asturianos que se trasladaron a Madrid para enseñar lo que podían con lo que había. Lo que cuentan es que con las latas de leche condensada, imaginaros qué condiciones, las cebaban de dinamita y las tiraban al enemigo. Eran poco fiables y por lo tanto una le llevó la mano. A partir de ahí ella se trasladó desarrolló dos tipos de trabajos. Por un lado cartera y por otro lado propagandista. Es decir, Miguel Hernández la lleva a Unión Radio Madrid y habla de la necesidad de defensa, de la necesidad de la defensa, de cómo están sufriendo la carencia de habituallamiento, etcétera. Entonces, Rosario Sánchez Mora es un ejemplo fundamental para entender esta figura, que es la figura de la miliciana, y también, bueno, del entorno extraordinario de lo que fue esta incorporación de la mujer a las armas. Evidentemente, incorporación minoritaria, no hay que, porque a veces querríamos ver un cambio radical, cuantitativamente presente en todas partes. No. Es decir, hay milicianas, pero no hay milicianas en todas partes y no hay muchísimas milicianas porque evidentemente era muy difícil el entorno de la mujer en la época y por lo tanto bastante hacían las que lograban sacudirse de todo ello. Hay que recordar que evidentemente una madre de familia, ¿se me sigue oyendo? Sí. Una madre de familia difícilmente podía ir al frente. ¿Por qué? Porque no existían las guarderías. Entonces ya ahí tienes un montón de gente, aunque evidentemente hay testimonios de mujeres aguerridas con los hijos mayores que se van al frente, pero tampoco cuantitativamente son muchísimos. Ya el hecho que haya algunas o haya un número pequeño me parece muy revolucionario, me parece absolutamente extraordinario. Bueno, pues en este momento del cambio de las milicias a Ejército Popular Regular, las mujeres son enviadas a la retaguardia. Se retiran las mujeres del frente y sobre todo del desempeño de las armas. Entonces, hay que pensar. Se dan muchos argumentos, estos argumentos también son debatidos en los periódicos, se debate esos argumentos y se dice que bueno, la mujer podía ser una combatiente de primera, pero también tenía un efecto, os digo lo que yo he leído en estos periódicos de guerra, podía tener un efecto negativo sobre sus compañeros, porque diríamos que les estimulaba al heroísmo delante de ellas. Vamos a, si está aquí a mi lado, que yo diga que yo soy un hombre de pelo en pecho y entonces, claro, estas acciones aguerridas, mal planificadas, podían dar lugar, estoy hablando de lo que yo he leído, podían dar lugar a heroísmos inútiles y a pérdidas de vidas humanas, y por lo tanto, bueno, pues se dan este tipo de argumentos. Luego hay que decir también que una de las estrategias del fascismo que va a más y a más y a más y que está presente ya desde la guerra es la estrategia de la difamación, la estrategia de la difamación. Las milicianas son lo que os imagináis, y por lo tanto, ¿qué se puede esperar de ellas? Y esto es una infamia
una infamia que se hace caer sobre las milicianas, sobre las republicanas, como una manera de degradarlas públicamente, de difamarlas públicamente. Y por lo tanto, en fin, dentro de que se cuestiona la moral tradicional, podemos decir que por el contrario hay mucho cuidado para intentar no dar pábulo a este tipo de rumorología interesada, rumorología interesada. La mujer, esta difamación se incrementa evidentemente tras el triunfo, como una manera de denigrar a la mujer, de denigrar a la republicana, de denigrar a la miliciana. Y también hay que decir que había quizás más cuidado en ese tema por intentar no dar pábulo, ¿no?, a estos rumores, pero evidentemente no buscaban la realidad, buscaban pues simplemente insultar y buscaban denigrar. Las mujeres, cuando son retiradas del frente, ¿a dónde se les dirige? Además de a las tareas que Rosario Sánchez Mora desarrolló, también se las dirige pues a lo que es el bienestar social, los comedores, los orfanatos, los refugiados. Todas esas tareas son tareas femeninas por excelencia, y bueno, y a mucha honra, son también muy necesarias, tampoco pasa nada, ¿no? Con respecto a la relación con el frente, también las mujeres van a ser un factor muy importante para la moral, para el sostenimiento de la moral. Desde muchos puntos de vista, se bordan banderas que se llevan al frente, banderas que van a las brigadas internacionales en muchos casos, o a compañeros del Ejército Popular Regular. O sea que en ese terreno la mujer, la correspondencia, intentar que mantuvieran el vínculo con la familia. La correspondencia, como sabéis, es fundamental en tiempos de guerra, y además es una fuente fundamental para la historia, muy conmovedora. A mí me gusta mucho la correspondencia. Claro que hay que filtrarla, porque hay que saber que la correspondencia entonces, ahora y siempre, en momentos de guerra, en un contexto de guerra, se filtra, se vigila. No estés comentando al enemigo, no estés aportando al enemigo conocimientos que le puedan servir para su estrategia, de tal manera que, por ejemplo, respecto al periodo miliciano, se está diciendo: cuidado con lo que decís, el enemigo, el lema era: el enemigo acecha, el enemigo acecha, cuidado con lo que decís, cuidado con las precisiones de cuántos somos, dónde estamos, qué armamento tenemos. Todo eso no se puede comentar, y para eso se establece una censura, que está revisando y que puede tachar o puede directamente hacer desaparecer. Bueno, pero ya es hora de que llegue a las brigadas internacionales. Las brigadas se crean en ese del 10 al 20 de octubre, y se crean vamos a decir, con una base que es en Albacete, porque era un cruce de caminos importante. Albacete lo era y lo es. Hay que decir que antes de las brigadas internacionales existieron internacionalistas, núcleos muy importantes de internacionalistas que se suman a la lucha. Y por ejemplo, una persona que aúna el ser mujer, el ser internacionalista, el ser miliciana, es Mica Etxevere, que hizo un diario muy bonito, que es el diario Mi Guerra de España. Ha sido reeditado, se puede encontrar, y la verdad es que es uno de mis libros favoritos. Ella fue miliciana en Sigüenza,
porque Sigüenza es un núcleo clave y ahí esta mujer que era judía argentina vino aquí a defender la revolución con su compañero. Su compañero va a morir en breve en Sigüenza y ella va a mantenerse durante más de un año, año y medio en territorio español. Bueno, pues como ejemplo de estos internacionalistas que, por favor, decidme si voy bajando la voz y me quedo tan a gusto. Entonces, estos internacionalistas son previos a las brigadas internacionales y fueron muy importantes. También hay un núcleo de internacionalistas que vinieron a la Olimpiada Popular que estaba prevista en Barcelona. Y esta Olimpiada Popular, que finalmente no se pudo realizar, nada más que, digamos, elementos conmemorativos, bueno, pues también era algo muy importante para mostrar que en fin, que el ejemplo de Hitler, que había tomado el olimpismo mundial, bueno, pues tenía otra voz en la Olimpiada Roja, en la Olimpiada Popular. Con esto suficiente. Núcleos previos a las brigadas internacionales. Luego, en esa fecha de septiembre se crea, también por la situación límite en que se encontraba la capital del Estado, la capital de España, y por lo tanto sí hay bastantes relatos que sitúan la entrada de las primeras brigadas y en particular de la primera brigada internacional por la Gran Vía de Madrid en 7, 8, 9 de noviembre de 1936. Esa es la fecha que normalmente se dice, pero para que vengan aquí cohesionados, pues previamente se han tenido que crear una fórmula regular en Albacete, en la llamada base de Albacete. ¿Cómo han venido estos internacionales del mundo entero a España? Bueno, han venido fundamentalmente por la estructura de la Internacional Comunista, también llamada Tercera Internacional o Internacional de Trabajadores o Comintern, todo. Luego, en este terreno es fundamental entender que si bien dentro de los internacionalistas estaba presente la izquierda mundial, y eso es cierto, sin embargo el núcleo mayoritario y el núcleo predominante es el núcleo del Partido Comunista, de aquí, de allí, de más allá. En este terreno muy pronto aparece la necesidad de cohesionarlos de alguna manera lógica, ¿no? Por ejemplo, la lengua, el problema de la lengua inicialmente es un problema muy serio. ¿Qué hacemos si no se entienden entre ellos? Y por supuesto ya sabéis que un hándicap nacional es el hándicap del idioma, no digamos entonces. Entonces la gente no sabe inglés, pero tampoco alemán. Ni húngaro, ni italiano, ni nada. Y entonces, de tal manera que se va a cohesionar inicialmente por idiomas también. La 11 es la brigada alemana por excelencia. Y aquella brigada traía hombres de primera línea, hombres que en su país habían hecho, muchos de ellos, incluso la Primera Guerra Mundial, habían hecho el servicio militar obligatorio y además sabían marchar. Entonces, cuando el pueblo de Madrid vio a aquellos hombres que sabían marchar, que tenían armas, que aparentaban tener conocimientos bélicos, bueno, aquello fue lo que se dice hoy un subidón. Y además se extendió un lema, una idea de no estamos solos. Porque claro, ¿qué le pasaba al pueblo de Madrid?
Decía, bueno, ¿dónde están nuestros amigos? Si nuestros amigos se han fugado, nuestros amigos han huido y nos han dejado en la estacada. Gran Bretaña, Francia, nuestros amigos franceses, ¿dónde están nuestros amigos? Estamos solos. Y por lo tanto, aquel desfile de la 11 Brigada Internacional por la Gran Vía fue fundamental para ese subidón moral tan importante en la guerra. Después de la 11 vino la 12, después de la 12 vino la 13, la 14 y la 15. Estas son las 5 brigadas básicas de las brigadas internacionales. ¿Existieron otras? Sí. Por ejemplo, la 129, que fue una brigada menos conocida. Luego todas estas brigadas fueron aunadas en dos divisiones, en la 35 División y en la 45 División Internacional, y por lo tanto fue una estructura paralela al Ejército Popular Regular. Es decir, se contaba con ellos, y de hecho el ejemplo lo tenemos en la primera gran batalla de la cintura de Madrid, el entorno de Madrid, que es la batalla de la Ciudad Universitaria, aquí al lado. Y en esa batalla ya intervienen los internacionales, pero también en la batalla del Jarama, febrero de 1937, también en la batalla de Guadalajara, marzo de 1937, también en la batalla de Brunete. Y además siempre me acuerdo de los testimonios de los brigadistas que decían: qué calor pasamos, qué calor. Imaginaros, Brunete en julio, eso es terrible. Entonces, sed, también en los problemas de abastecimiento, los problemas de, en fin, de no ser un ejército regular de largo recorrido. Y por lo tanto, los brigadistas intervienen en las batallas claves de la República. Ahora, eso sí, ¿la suerte de la República solo descansa en los internacionales? No, descansa en el pueblo español, pero indudablemente su aportación fue fundamental. Luego, estos internacionales que van a ser trasladados a las líneas de choque, van a ser cuerpos de choque, puesto que la conciencia vale para mucho. La conciencia vale para mucho. Ahora que se dice que no, que todo es muy light, ¿no? Todo es muy light. No, la conciencia es lo que te mantiene en tu sitio y no sales corriendo. Y más ellos, que no venían a luchar por la nación, sino por la nación, por el internacionalismo proletario, por el humanitarismo. Entonces, la conciencia es fundamental. Y ellos son el mejor ejemplo de todo ello. Estos internacionales que van a ser movidos por toda España y que en el frente del centro son tan importantes, también caen en manos, algunos de ellos caen en manos del enemigo, y evidentemente cuando caen en manos del enemigo son los primeros candidatos a ser fusilados, por rojos traidores, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que decir que también sobreviven los que cayeron prisioneros. Unos fueron asesinados, fueron fusilados, pero otros van a ser utilizados para canjes, sobre todo los de los países democráticos. Países democráticos que se portaron muy mal con España, con la España republicana, pero que luego sus hombres brigadistas van a tener cierta defensa ante el fascismo español, de tal manera que son objeto de canje. Algunos están aquí algunos años cómo no, en un convento que sirvió de cárcel, como tantos conventos, que la Iglesia no nos acordamos muchas veces de ese papel fundamental, que es el de cárcel habilitada. Sus conventos y sus colegios fueron cárceles habilitadas, y este monasterio de Burgos, San Pedro de Cardeña, fue el lugar para encarcelar a los internacionales.
Como os digo, algunos se libraron, otros de los que fueron al norte, que hubo un sector que fueron enviados al norte, pues fueron destinados al campo de concentración de Miranda de Ebro, también de Burgos, pobre Burgos, que le tocaba a todos los monasterios y todos los conventos destinados a cárceles. Pero también hay que decir que hoy en día pues Burgos lleva adelante, lógicamente, la gente concienciada de Burgos, y ahí nuestro amigo Juan Vallejo, el pintor. Bueno, pues hay un grupo muy combativo que lucha por la memoria histórica y que han exhumado centenares de asesinados de las fosas del silencio, ¿no? De las fosas del silencio. Hay que decir también que estos internacionales, y junto a los combatientes españoles, van a ser llamados a participar, por ejemplo, en la recogida de la cosecha. Claro, cuando está todo descabalado por la guerra, se les pide, y ellos lo hacen con mucho gusto y participan en la recogida de la cosecha cuando es necesario, en el verano, la cosecha del trigo, puesto que también muchos de los aquí presentes han oído como del hambre de Madrid. Han oído, y algunos incluso lo han sufrido. Luego, otro de los aspectos muy interesantes de las brigadas es los debates de política internacional. Es decir, se debate la política española y se debate la política internacional. ¿Dónde? En esos periódicos que os he dicho que están ahí en la Hemeroteca Municipal de Madrid, cuartel de Conde Duque. Bueno, pues ahí se discute, por ejemplo, en el Voluntario de la Libertad. Se titula así en castellano, pero se saca en numerosos idiomas, entre ellos en inglés. The Volunteer of Liberty. Qué bien quedó. The Volunteer of Liberty, ahí se debate, por ejemplo, el combate ideológico entre las dos internacionales, entre la Internacional Obrera o Segunda Internacional, entre la Federación Sindical Internacional, y también su debate ideológico con la Tercera Internacional, Internacional Comunista o Comintern. Y evidentemente se le echa en cara algo que hemos visto muy recientemente, es decir, la Segunda Internacional tenía entonces, y entre paréntesis, hoy, un sector de derechas que no iba más allá de pronunciamientos retóricos sobre la necesidad de ayudar a España. Y decía que sí, que había que ayudar, pero no movía mucho más. O sea que en ese terreno ya entonces ese combate estaba presente. Contra la política, por supuesto, contra la política de no intervención. ¿Qué van a decir los internacionales? Pues clarísimo, que están ahogando al pueblo español en su lucha por la libertad y que les llama a mandar cartas a sus federaciones, a sus organizaciones de origen, para intentar cambiar el designio de la Segunda Internacional, para intentar cambiar la voluntad de sus gobiernos de origen, de Gran Bretaña, que fue terrible para la República, de Francia, aún más terrible, porque claro, en principio era un gobierno del Frente Popular. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Quién lo iba a imaginar? Entonces se llamaba a escribir, hablando de la situación límite que tenía el gobierno español. Y ya me voy dirigiendo hacia el final, porque evidentemente también hay gente de pie y también porque me corresponde por hora. Con respecto a la política nacional, se defiende al gobierno de España, se defiende al gobierno de la nación, que es el gobierno republicano, y se llama a respaldarlo.
no a las maniobras diversionistas, no a las maniobras que puedan significar ruptura, que puedan significar dar armas al enemigo. Entonces ahí están siempre los internacionales posicionándose con la política del gobierno de la nación, del gobierno multipartidista del Frente Popular, pero ahí está, detrás. Y por supuesto también hablando de la necesidad de victoria, la necesidad de mantenerse en la lucha y de estar unidos en la lucha. Bueno, pues ¿me queda algo de tiempo? Yo creo que me quedan 5 minutos. Bueno, pues vamos a ir diciendo vamos a decir alguna cosa más, y en ese terreno hay que recordar que también existieron latinoamericanos en las brigadas, más de 600 cubanos, pero estos brigadistas cubanos, un pequeño sector argentino, un pequeño sector mexicano, muchos de ellos hijos de emigrantes españoles que retornan para luchar en la guerra civil, pues estos latinoamericanos van a integrarse en el ejército español y también en las brigadas, o sea, se dividen un poco. Hay muchos cubanos en la 15 Brigada Internacional, que es la Brigada Abraham Lincoln, que es la brigada anglosajona, donde había norteamericanos, canadienses, latinoamericanos, cubanos entre ellos. Entonces ahí hay una aportación muy interesante de los latinoamericanos. Bueno, y ya nos vamos dirigiendo hacia el final, 5 minutitos, y en este punto decir que evidentemente la decisión de retirada de las brigadas internacionales fue una decisión tomada nuevamente con el agua al cuello, con una idea errónea que se tenía de que si se retiraba a las brigadas internacionales el fascismo, es decir, el enemigo, iba a retirar también las fuerzas invasoras y mercenarias, los italianos, que llegaron a ser 70.000, los italianos, los alemanes, un cuerpo más elegido, menor, pero más de élite, y evidentemente eso era mentira. Eso nunca fue tomado así por el enemigo, pero el gobierno Negrín, que también se equivocaba, para mí es un gran hombre, pero se equivocó y no debió retirarlas. Pero a toro pasado no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces las brigadas internacionales fueron un ejemplo para el mundo y expresaron esa solidaridad de los pueblos frente a la insolidaridad de las naciones. Hay muchos lemas muy hermosos, por ejemplo, esta era de los polacos. ¿Quién le iba a decir a los polacos? Pues los polacos eran un núcleo muy interesante, muy combativo, y tenían también su periódico y tenían un lema muy hermoso: por vuestra libertad y la nuestra. Y antes de terminar, también recordar el número, porque claro, sobre el número se ha hecho muchas conjeturas. Ya se puede acercar a un número aproximado. La cifra más más aceptada respecto al número de brigadistas es de 35.000 hombres y un pequeño sector de mujeres, que me dicen que luego no soy políticamente correcta, un pequeño sector de mujeres en sanidad, algunas choferes, conduciendo, sobre todo, claro, las que eran chicas del norte. Y de tranvías. Chicas de tranvías, por ejemplo, las 13 Rosas fueron conductoras de tranvía, pero sobre todo en sanidad, en transportes había mujeres corresponsales, pero las corresponsales, las fotoperiodistas no eran necesariamente brigadistas, eran mujeres
modernas, por decirlo de alguna manera, pero no eran necesariamente brigadistas. Bueno, pues 35.000 hombres, pequeño sector de mujeres, de 53 naciones, y esta es la cifra normalmente aceptada. ¿Qué hace el franquismo? Engorda la cifra y dice, no, a España vinieron 100.000 extranjeros. No, eso vamos, no se lo creen ni ellos, pero les venía bien, porque de esa manera lograban equiparar lo que no eran equiparables. Lo suelen hacer con todo, equiparar lo que no era equiparable. Ellos sí tenían miles y miles, pero no así los brigadistas. Y sobre todo que los brigadistas no eran no fue una fórmula gubernamental de gobierno, sino fue una fórmula solidaria. Fue de abajo arriba y la suya fue de arriba abajo. Una decisión de Hitler en el caso de la Legión Cóndor y una decisión de Mussolini en el caso del cuerpo de tropa voluntaria. Salen, como sabéis, en su mayor parte por Barcelona en un desfile legendario y se acordaban, yo conocí a algunos brigadistas que eran gente maravillosa, y además tengo anécdotas muy graciosas, porque por ejemplo los que venían de la 15 Brigada, que muchos de ellos eran judíos, no todos, muchos eran judíos, y entonces tú les veías pues con 70 y muchos o casi 80 años con camisas de flores. Y en este país, que se ha sido hasta épocas muy recientes muy serio en el vestir, un señor de 80 años con sus camisas de flores ahí en Madrid llamaba la atención. Era gente muy moderna, de mente, y siguieron combatiendo ya muy mayores en sus países de origen, y como sabéis en Estados Unidos tuvieron que sufrir la política de McCarthy contra los comunistas reales o supuestos, y fueron expulsados de los trabajos, fueron perseguidos, y hay bibliografía al respecto. Entonces, como os digo, la retirada fue tardía, el desfile fue legendario y Dolores Ibarruri también fue legendaria. Muchas gracias. Como somos mucha gente fuera,